Bien, ya este lunes muchos escolares y trabajadores vuelven de sus vacaciones y la congestión vehicular, como hemos visto, de a poco se irá notando en las distintas horas peak. Ante esto, las autoridades crearon un plan de contingencia para que este lunes no sea un problema. Y justamente para hablar de este tema, ya nos acompaña Raimundo Cruzat, ingeniero en transporte de la Universidad Católica y exdirector del Transantiago. Raimundo, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias por la invitación. Bien, hemos visto que Santiago resiste bastante bien este lunes. La gran prueba va a ser el día miércoles, el día jueves, cuando los que llegaron de las vacaciones a los trabajos se topen con 800.000 alumnos. La pregunta es, ¿hay un reforzamiento del transporte público? ¿Hacia dónde tiene que ir apuntando este reforzamiento para que sea más efectivo, digamos? Bueno, a ver, yo creo que la primera semana de marzo siempre es compleja, si es el lunes o el miércoles, otras veces son los martes, depende de cuándo los colegios, o la mayoría de los colegios, determinen el ingreso de sus alumnos. Sin embargo, hay una semana que es muy complicada también, que es la tercera semana de marzo, donde ya están todos los universitarios también y los institutos profesionales. Se suma también. Un tercer foco de... Exacto, que generalmente desde el punto de vista mediático baja un poco la intensidad de cobertura de ese tema, pero que también es muy complicado. O sea, si tú miras los números de congestión, digamos, estrictamente medidos, efectivamente la tercera semana de marzo muestra números complejos también. Hay una especie como de ajuste que la gente dice, bueno, ¿a qué horas me voy? ¿Por qué camino me voy? Probablemente algunos de ellos no estuvieron en Santiago y Santiago en el verano sufre generalmente muchas obras, porque como baja la cantidad de gente, los municipios y el Servio, qué sé yo, aprovecha para avanzar en algunos trabajos y por lo tanto cambia un poquito la ciudad y la gente tiene que acostumbrarse. Eso tú recientemente lo mencionabas en la rotonda Pérez-Sujovich, o lo que era la rotonda Pérez-Sujovich. Hay recientemente unos desvíos que obviamente hacen que la gente se pierda un poco o tenga que cambiar el camino o se encuentre con una congestión que antes no tenía y por lo tanto busca una vía alternativa. Entonces hay un poco de ajuste, pero en términos generales vamos a tener, tal como decía el ministro, cosa que yo celebro, hay que ser claro, aquí vamos a tener congestión. No hay ninguna ciudad del mundo de estas dimensiones que no la tenga. Y sería imposible de alguna manera negarlo. Por supuesto. Hay que tratar de mitigarlo, ese es el objetivo. Exactamente. Además nosotros hemos tenido un crecimiento del parque automotriz que es importante, que es consistente con nuestro ingreso de per cápita, digamos, el aumento de nuestro ingreso per cápita y por lo tanto tenemos que saber convivir con eso y tratar de adaptarnos a eso. Y en ese sentido yo diría que lo más importante es que la gente entienda que el auto no es el mejor compañero siempre. Hay ciertos viajes que sería ideal que la gente no hiciera en el transporte privado, sino que en transporte público o bien en transporte privado, pero combinando. Es decir, que si 2 o 3 personas viven más o menos cerca y trabajan en la misma parte, bueno, que se vayan juntos, se vuelvan juntos, a tratar de compartir un poco el auto, disminuir la cantidad de viajes. Eso es fundamental para evitar los eventos como de congestión más severos, pero requiere como de una madurez cívica bien importante, porque en el fondo yo hago un pequeño sacrificio de irme con alguien y no irme solo por un beneficio para todos los demás. En el fondo requiere una madurez cívica importante y yo creo que vamos en esa dirección, porque de lo contrario nos vamos a encontrar año a año en marzo con una ciudad cada vez más congestionada. Claro, el problema es cuando se empieza a extender durante otros meses. Efectivamente uno tiene más bien claro y asumido de que las primeras semanas de marzo pueden ser complicadas, no solamente en el inicio del día, sino quizás más complicado es al final del día, donde ahí se suelen ver bastante más problemas. Mira, en general la hora punta en la tarde es un poco más extensa, pero no necesariamente más dura. La gente tiene que llegar al trabajo a las 8:30, a las 9, a las 8, y tiene que ir a dejar a los niños a las 8, qué sé yo. Entonces, la rutina se vuelve a reacomodar también. Claro, no, y se produce que en la hora punta mañana todo pasa más o menos en la misma hora. Generalmente la punta mañana es peor que la punta tarde. Pero sí empieza a pasar otro tipo de fenómenos más hacia el invierno que tiene que ver con las lluvias y ese tipo de cosas que realmente la mayoría de las veces nos sorprende y nos hace tener eventos de congestión muy severos, digamos. Yo diría que el impulso fundamental tiene que estar en el transporte público y en tratar de que la gente disminuya lo más posible sus viajes en transporte privado, y que no nos quedemos con la sensación de que como este lunes ha estado tranquilo,
no vamos a tener congestión. Yo creo que este era un super lunes mentiroso, entre comillas. Yo creo que el miércoles vamos a tener problemas y probablemente la segunda, tercera semana de marzo también. Claro, el miércoles con 800.000 estudiantes que entran al colegio y, como tú decías, en 1 o 2 semanas más cuando los establecimientos de educación superior también entren. Y de hecho ellos, me da la idea, y me puedes corregir, son los que más usan el transporte público dentro de esa gama. ¿Está el transporte público, el Transantiago para ser específico, preparado para esta alta demanda que cambia de febrero a marzo de una manera radical? Yo haría una distinción entre lo que es el metro y los buses, en términos de Transantiago. Yo creo que en general los buses tienen más capacidad disponible en hora punta que lo que tiene Metro. Metro opera prácticamente a máxima capacidad siempre, los buses no. Los buses tienen una flota de reserva que eventualmente a la que pueden echar mano en hora punta. Por ejemplo, si hay un problema en el metro, se sacan más buses. Hay un poquito de un colchón ahí, de una oferta extra que el sistema puede ofrecer. Pero yo creo que sí, en el fondo hoy día nuestro sistema está diseñado para un pic de demanda importante. Lo que pasa es que si tú tienes la ciudad congestionada, esa oferta de transporte no funciona tan bien porque un mismo bus se demora más en hacer el recorrido y por lo tanto tienes menor frecuencia, los buses se llenan o simplemente no cabe más gente, entonces hay gente que queda en los paraderos. Por lo tanto, para que esa oferta de transporte realmente sea útil, la ciudad tiene que funcionar, tiene que moverse. Y una buena manera de resolver eso es con las pistas solo bus y con las vías exclusivas, de manera que los buses puedan hacer su circuito en el tiempo que requieren y tener esa oferta de transporte disponible permanentemente. A ese punto te quería llevar. El balance que tú haces sobre las vías exclusivas, sobre las vías solo bus, ¿ha logrado dar un complemento, una ayuda a descongestionar finalmente Santiago? Mira, yo creo que en términos generales poner infraestructura a disposición del transporte público de manera permanente es beneficioso, así como el titular. Como concepto, digamos. Como concepto. Sin embargo, nosotros en la gran mayoría de los casos tenemos tramos como medios salpicados de recorridos que tienen esa infraestructura disponible. Y por lo tanto, desde el punto de vista del usuario, no es mucho lo que se gana porque tiene un tramo de buena velocidad, pero después llega al taco igual que el resto. De alguna manera se corta y se hace una especie de embudo. Claro, y aunque no se haga un embudo, de todas maneras tuvo un momento en que anduvo más rápido y después volvió a andar lento. Entonces, claro, si tú mides la velocidad en ese pedazo que tenía infraestructura dedicada, obviamente obtiene un buen resultado. Pero para el usuario hubo, no sé, 800 metros o 1 kilómetro que anduvo rápido y los otros 6 kilómetros de su viaje anduvo lento. Entonces, no mejora tanto la calidad de servicio o la percepción de la calidad de servicio. Cuando esto realmente funciona y ayuda es cuando tú tienes por lo menos un recorrido completo en que ese bus va por infraestructura dedicada. O sea, podríamos pensar en vías exclusivas que van de una comuna a otra, por ejemplo. Claro, o recorridos que, por ejemplo, partieran en una parte de Peñalolén y llegaran al centro y que bajaran por el corredor de Grecia, después tomaran el corredor Vicuña Maquena y después la Alameda. Entonces, que es un recorrido que va completamente por infraestructura dedicada. Ahí el estándar de calidad de servicio sube muchísimo. ¿Por qué no se puede hacer eso? Se ha hecho, no sé si se recordará a la gente, pero por ahí por el año 2010 se creó la idea del corredor modelo, que precisamente era un servicio que iba de Peñalolén al centro, que iba exclusivamente por vías segregadas o pistas solo bus o corredores. Y claro, el resultado es buenísimo. Lo que pasa es que nuestra ciudad no tiene el ancho, digamos, no tiene las dimensiones como para poder disponer tan fácilmente de infraestructura dedicada exclusivamente al transporte público. Digamos aquí por el tema del espacio de las calles, la estructura que ya está dada y que es muy difícil cambiar. Y que tampoco es fácil, y yo lo entiendo, llegar y sacar a los automovilistas de la calle, digamos. Si los autos existen y una realidad y hay gente que paga sus impuestos y que tiene absolutamente derecho a usar la infraestructura que está construida. En el fondo. Y un parque automotor que, tú decías al comienzo, sigue creciendo. Sigue creciendo y va a seguir creciendo, y en eso no nos tenemos que equivocar. Si lo que pasa es que hay que tratar de que la gente use el auto en aquellos momentos en los que le impacta menos a la ciudad, en el fondo. Nadie puede prohibirle a una familia que se compre un auto después de años de esfuerzo para poder tener esa independencia y poder viajar a la playa, lo que quiera. Si lo que pasa es que a las 7:30 de la mañana en Santa Rosa con Américo Vespucio un auto es un problema para la ciudad, en el fondo. Pero en términos generales, yo, volviendo a la pregunta original,
tengo la sensación de que siempre va a ayudar que haya infraestructura disponible exclusivamente para el transporte público. Sin embargo, sí creo que el impacto real desde el punto de vista del usuario se genera cuando tú tienes un recorrido completo o parte importante de tu recorrido en esa infraestructura. De lo contrario, es una especie de espejismo y tú no sientes que tu viaje haya sido mejor. Hablábamos del metro. Actualmente, tú lo decías y es un hecho y se siente. Los santiaguinos y los chilenos en general lo sienten, está a su máxima capacidad. Y sería una buena alternativa para, de alguna manera, dejar el automóvil y aprovechar el metro y también gestionando también lo que es los buses. El problema es que el metro ya hay un tema más bien de idiosincrasia, que entrar al metro es una lata de sardina, por ejemplo, o que la frecuencia va a ser muy complicada. ¿Metro tiene que tomar medidas ahí o está con un gran problema de aquí para adelante? Yo creo que Metro ha hecho todo lo que tiene que hacer para mejorar su capacidad desde el punto de vista de la oferta de transporte que ofrece, sobre todo en hora punta. Ha hecho importantes inversiones desde el punto de vista de software para poder tener trenes pegados prácticamente. Ha hecho medidas de gestión como esto de las estaciones cruzadas, ¿no es cierto? Yo creo que tiene poca holgura para aumentar su capacidad en hora punta. Claro, porque uno piensa que es comprar más trenes. No, y claro, no es así. Pero no es así. En el fondo, en hora punta prácticamente es como que tuviéramos un tren continuo. Constante, un efecto visual. Y eso está súper bien hecho. O sea, el Metro ha hecho lo que tiene que hacer ahí en mi opinión el problema tiene que ver más bien con decisiones políticas respecto de aumentar la red de metro. Hemos ido hace ya varios años la línea 7, por ejemplo, e incluso se dijo que podía hacerse mediante concesión, pero la verdad es que eso no ha avanzado nada. Las líneas 3 y 6 se han ido construyendo, vamos a tener probablemente hacia fines del 2017 o 2018, vamos a tener esas líneas funcionando, son 40 kilómetros más de metro, nos van a ayudar. Con eso vamos a llegar a 140 kilómetros de nuestra red de metro, pero debiéramos tener 300. Claro. O sea, en el fondo hay mucho que hacer todavía en términos de metro. Yo diría que la línea 1, que es la más congestionada, tramos de la línea 2, tramos de la línea 5, en hora punta no tienen mucho más que hacer desde el punto de vista de su capacidad. Pero eso no habla mal de Metro, al contrario, yo creo que quiere decir que Metro ha sido una súper buena alternativa para moverse en la ciudad. Y ha hecho grandes esfuerzos para poder aumentar su capacidad de transporte, dado que su infraestructura más dura no la puede aumentar, no es llegar y meter un bus adicional en la calle. Las líneas de tren son las que son y el metro es lo que es y la red es muy lento de extender. Claro. Y sin embargo ha sido capaz de aumentar casi al doble en unos pocos años su capacidad de transporte con la misma infraestructura, ¿no? Bien, Raimundo, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Que esté muy bien, buenos días. Hacemos una pausa, no se vaya, seguimos con más de La Mañana Informativa.